Feliz sábado, mis hermanos. El Señor les bendiga. Feliz Vamos sábado, a... Sebastián. Sábado, el Gracias, Señor lo hermano. bendiga. Sí, gracias, gracias, hermana Ángela. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien acá? Sí, Sí, muy bien. escuchamos. Vale. Vamos a ir de rodillas para pedir la bendición de Dios y comenzar el estudio de esta mañana, por favor. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, venimos hoy a ti, Señor Jesús, con el ánimo y el deseo de aprender, con el ánimo y el deseo de estudiar, con el ánimo y el deseo de salir, Señor Jesús, de las tinieblas espirituales. Gracias porque en tu misericordia tú has provisto para tu pueblo, para el pueblo que has escogido para el fin del mundo, has provisto una centinela y una guía clara en tu profeta. Gracias porque a través de la Biblia y los escritos de la profeta de la señora White podemos encontrar luz, libertad y sanidad. Gracias porque nos has tenido aquí y nos has traído acá, eterno Padre, en esta mañana. Te suplicamos que sea tu Santo Espíritu con nosotros, enseñándonos y mostrándonos, Padre bueno, lo que debemos aprender en el día de hoy. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. 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 Bueno, el día de hoy, esta mañana de sábado, queridos hermanos, vamos a estudiar un tema de un capítulo del conflicto de los siglos que se llama la libertad de conciencia amenazada. En esta imagen es un pequeño fragmento de una imagen mucho más grande del año 2016, en el que el Papa Francisco estuvo en el Congreso de los Estados Unidos. Recordemos que es la primera vez que un representante del Estado Vaticano va como jefe político y también líder religioso al Congreso de los Estados Unidos. Es escuchado por todos los senadores y por el actual presidente de la República. En ese entonces creo que era vicepresidente el señor Joe Biden. Sin excepción alguna, fue escuchado y sin interrupción. Fue ovacionado 10 veces y él tenía un propósito y una misión. Independientemente de que se llame Francisco, se llame Juan Pablo o el nombre que tenga, tienen el mismo propósito y cumplen y sirven a los mismos objetivos de la sede romana. Vamos a revisar eh, cuál es la relación que hay y vamos a mirar un poquito entre el pasado y el presente de la relación que hay entre o que existía entre el catolicismo y el protestantismo clásico, entiéndase clásico como la distancia que existió durante varios siglos, durante algunos años, entre el catolicismo romano y el protestantismo realmente protestante, ¿sí? Que surge con la Reforma y que divide a la Iglesia occidental en dos. Como punto de partida, quiero que comencemos revisando lo que la sierva del Señor nos muestra en el capítulo del conflicto de los siglos que se llama la libertad de conciencia amenazada. Bien, los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte no los pondrían en mejor, de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado
y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Hace unos cuantos años, el abuelo de una persona que estudió conmigo, utilizar la palabra amigo, falleció. El abuelo de él toda la vida había sido protestante. No conozco la denominación religiosa que profesaba, pero el día que lo estaban enterrando hubo discordias en la familia porque pese a que el abuelo era protestante, algunos de sus familiares eran católicos. Así que el féretro del abuelo de esta familia terminó en una catedral católica y este muchacho me dice que estaba muy ofendido y muy enojado porque cómo era posible que el abuelo, que detestaba y repudiaba a los curas y a las iglesias católicas, estaba metido allá, el féretro, recibiendo una misa para difunto. Yo le dije con asombro, ¿cómo así? Luego su abuelo no quería los curas, me dice, no los podía ni ver. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, pues porque era evangélico, fue la palabra que utilizó. Yo sé que si nosotros retrocedemos en el tiempo, quizá las personas que tengan más de 50, 60, quizás 70 años, van a entender lo que se sentía ser protestante en esa época. Yo estoy muy seguro que el mundo ha cambiado bastante porque la distancia entre protestantes y católicos se ha desdibujado y ha casi desaparecido, no del todo, pero cuando nosotros recordamos y miramos y revisamos en la historia, los protestantes hace un siglo eran parias, eran personas que no eran bien vistas por la sociedad, eran personas que eran raras, eran extrañas y no eran queridos por los católicos y ellos tampoco querían a los católicos. No me refiero a una guerra entre personas, me refiero a una distancia entre doctrinas religiosas que se profesan, porque naturalmente en la vida diaria las personas siempre necesitan tener relaciones los unos con los otros, laborales, económicas, sociales. Pero sí, había una distancia bastante grande y por eso la frase de tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener aborrecimiento del papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Yo no tengo hijos, pero yo me hago la pregunta, ¿será que los que son padres le enseñan a sus hijos a tener un aborrecimiento del papado y sostienen que tratar de congeniar con Roma equivale a traicionar la causa de Dios? ¿Cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy? Este libro se escribe a comienzos del siglo XX. Han pasado un siglo casi exacto desde que este libro fue escrito y publicado por primera vez. Es curioso porque el siglo XIX deja una serie de luchas y disputas entre los estados acerca de cuál va a ser la religión que optarán los estados en América Latina, si van a seguir la religión romana o si se van a animar a congeniarse con la potencia del norte, Estados Unidos. Al final, México sirve como una barrera muy grande de catolicismo que no permite el paso, entre comillas, del protestantismo de la potencia del norte. Así que hoy en día son diferentes los sentimientos expresados hoy. Estas palabras fueron escritas en el siglo XIX y bueno, son aún más válidas. No pierden la palabra exacta cuando algo no, es exacto de diario, actual, no pierden su actualidad. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy, cuán actuales son estas palabras y a medida que pasa el tiempo toman mucha más fortaleza, no se desdibujan, sino que son como lo que está grabado sobre la piedra, no se borra fácilmente. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar
a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y tiniebla. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Tanto cristianos como no cristianos en este momento de la historia se inclinan por estas doctrinas, por estas creencias. Comenzar a decir que la Iglesia Católica mató, acorraló, asesinó, persiguió, señaló, juzgó a una serie de pueblos y de personas que se levantaron en oposición a sus doctrinas, es algo, eso, existe una palabra específica para eso. Cuando uno se dedica simplemente a contar la historia sin analizarla, por así decirlo, se llama eso, ¿cómo? Anacrónico no es una palabra específica, se llama es relacionista, no, se llama, no recuerdo. Es una palabra en la que significa que uno simplemente se dedica, no, se dedica a contar la historia, a decir hechos exactos, fácticos, no, cuando algo es muy, se me olvida la palabra, que uno simplemente cuenta hechos exactos sin ponerlos en el contexto. De esto se encuentra uno sobre todo, Retórica, hermano, retórica. no, es como muy narrativista, esa palabra es, hace poco esa palabra le recomendé a un compañero un libro escrito por un señor que no voy a mencionar aquí, que no, que él describe ¿Un las reportero? barbaries, no, describe, es una palabra académica, describe las barbaries que cometió la Iglesia Católica en un libro, ¿sí? Y él me dijo, es que ese libro es muy, en síntesis significa, se dedica a escribir linealmente que los curas, los papas hicieron esto, mataron aquello y mataron lo otro, sin tener en cuenta que había una serie de guerras y que tocaba revisar que eso era una historia diferente a la que hoy vivimos. En síntesis era lo que decía. Este muchacho no profesa ninguna religión, no, eso dice, y realmente quienes terminan en muchas ocasiones defendiendo este tipo de creencias no son ni siquiera cristianos. Los cristianos realmente suelen ignorar, uso la palabra cristiano para referirme a todo el mundo occidental de cualquier denominación religiosa registrada frente al Estado, como personas que no leen la historia y que no conocen el pasado, ¿sí? ¿Habrá olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Bueno, podemos sumarle un siglo más, 900 años, ¿verdad? Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró, ni errará jamás según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? Dos preguntas muy importantes. ¿Habrán olvidado primero las personas esas pretensiones de infalibilidad sostenidas durante tanto tiempo por tan altanero poder? Y segundo, ¿va a renunciar a esos principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? De hecho, sin estos principios no hubiese podido sostenerse como un poder hegemónico. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión de infalibilidad. ¿Quién lo dice? La profeta. ¿Qué lo demuestra? La historia. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión de infalibilidad. Todo lo que ha hecho el perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? La Iglesia Católica sigue enseñando que Loyola hizo los más grandes avances en favor de la cristiandad. Lo enseña hoy en día. Sea que usted estudie teología en Colombia, sea que lo haga en Madrid, sea que lo haga en Alemania o en cualquier parte del mundo donde exista una sede del católica, se le va a enseñar a usted que Loyola fue uno de los santos y más grandes mártires de la Iglesia que luchó contra la herejía.
Dice, todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Este año ha sido un año muy particular porque en materia de libertad de expresión, los gobiernos y los ministros de la Comunidad Económica Europea de Estados Unidos, en este caso hablamos ya de senadores y de representantes, y en general del continente americano, han empezado a tratar acerca de la libertad de conciencia, sobre todo la libertad de la palabra, ¿no? La libertad de que usted pueda expresarse y usted pueda decir a tranquilidad sus creencias y compartirlas con otro. Poco a poco esa libertad ha comenzado como a fastidiar y a hacer una piedra en el zapato. Sobre estas libertades de conciencia y de palabras que en el siglo XIX se levantan muchos estados, llamados los estados modernos, que le permiten a usted construir un periódico, una imprenta y oponérsele a un partido político, oponérsele a una dogma o una doctrina o una creencia religiosa y brindarle la seguridad a usted de que, entre comillas, nada le va a pasar por decir X o Y razones, sean políticas, sean religiosas, ¿verdad? Respecto y cuando pues usted simplemente opine y diga lo que usted cree. Pero hay una serie de medidas que se van a comenzar a tomar muy pronto para que todo aquel que opine en la red, en redes sociales, en diferentes plataformas, cualquier cosa que no le guste al nuevo orden mundial, al gobierno o a la religión predominante, simplemente sea borrado y sea eliminado, ¿sí? No gusta en materia electoral porque se han dado cuenta del poder que tiene la palabra para poner y quitar gobernantes, para manipular la población, pero en últimas la libertad de conciencia es una sola y la libertad de palabra es una sola. Si la restringen por un motivo, por más pequeño que sea, naturalmente esos motivos después sabemos que no se van a caer, sino que van a seguir incrementándose. Son muchos los que atribuyen al fanatismo o a la puerilidad todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. En otras palabras, que son fanáticos, los que dicen que no, que va a suceder algo. Si se le abre espacio al catolicismo en Estados Unidos, pues que no pasa nada, es un mundo diferente, estamos en una época moderna, la barbarie de la Edad Media ya no está presente. Bueno, los tales no ven el carácter y la actitud del romanismo, nada que sea hostil a nuestras libres instituciones y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos, pues, primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. Entonces, primero, el capítulo nos inicia presentando el cambio que se obró con el pasar del tiempo, naturalmente no sin que se haya buscado, o sea, esto no sucede de la noche a la mañana, es decir, alguien tuvo que trabajarle arduamente para que los protestantes cambiasen de opinión respecto al catolicismo. Ese catolicismo que persiguió, que mató a miles, a millones de personas durante la Edad Media y que los condenó a la hoguera, al martirio, al cadalso, y de los cuales, de esos recuerdos, los protestantes que tuvieron que vivir esas persecuciones no las iban a olvidar fácilmente e iban a distinguir claramente el carácter del papado respecto a esta doctrina de dominio de la conciencia. Este capítulo nos muestra que ese catolicismo que se puede mostrar muy tranquilo ahora, lo hace porque está restringido y limitado. Es decir, esa herida que tuvo esta bestia le quitó el dominio que tuvo durante muchos siglos, pero que no
ha cambiado su carácter, sino que por el motivo, ¿sí?, de que existe una distancia, una separación entre la Iglesia y el Estado, que es lo que constituye el Estado moderno, el gobierno, o sea, lo que permite que funcione un gobierno, ¿sí?, el Estado en Colombia, el Estado en Europa, el Estado en Estados Unidos, en América del Norte, es lo que no permite que la Iglesia, entre comillas, se entrometa para juzgar y condenar de manera civil frente a jueces penales, ¿cierto? Una justicia civil a quienes no profesan o no defienden la doctrina católica y no le hacen proselitismo. Posteriormente, el capítulo nos dice que vamos a revisar cuáles son los principios fundamentales del gobierno y los va a comparar con los de la Iglesia Católica. Ahora, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia y nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Así que Estados Unidos surge como una potencia protestante del norte y crece y es expandida naturalmente porque en principio ha sido la tierra que Dios le ha dado a la mujer para librarle de las persecuciones que está sufriendo. Y Estados Unidos en su constitución que están intentando cambiar hace mucho tiempo, garantiza la libertad de conciencia. ¿Sí? Sin embargo, pese a que Estados Unidos como nación protestante garantiza la libertad de conciencia, el papismo, ¿sí?, en el año 1854, mediados del siglo XIX, el Papa Pío IX en su encíclica dice que las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Es decir, permitirle a la gente tener libertad de conciencia para elegir. Nosotros realmente no conocemos lo que no es tener libertad de conciencia. Hasta la persona que más edad tenga aquí nació en un lugar donde se le podía permitir tener libertad de conciencia. A nosotros aquí no se nos ha impuesto una religión universal a través de un gobierno y un Estado. Así que no conocemos lo que eso significa, ¿sí? El mismo Papa vuelve y repite en otra encíclica, casi, sí, 10 años más tarde, anatematizando a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Pero bueno, ¿por qué a mitad del siglo XIX el Papa Pío IX estaba enojado? ¿Por qué hablaba de este tipo de temas? Bueno, porque a mitad del siglo XIX fue cuando las repúblicas comienzan a tener un cambio hacia una serie de gobiernos liberales. Aquí en Colombia, en 1851, el general José Hilario López colocó una serie de reformas liberales donde se le permitía a la población ejercer cualquier culto o doctrina religiosa. En principio, en Colombia se hizo porque se quería hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos, como nación protestante, le decía a cualquier país que quisiese negociar con él que tenía que permitirle a los ciudadanos de su país, de su propio Estados Unidos, ejercer su religión protestante en el país a donde fuesen a hacer negocios o comercio. Y si en este país no había libertad de conciencia o de cultos, ¿podía un americano venir aquí con su familia y ejercer su culto protestante? La respuesta era no, porque iba a ser echado en la cárcel. Porque el único lugar autorizado para el culto era la Iglesia Católica y el único autorizado para dirigir el servicio religioso a través de la misa era el cura, el sacerdote, ¿sí? Por eso a mitad del siglo XIX el Papa está enojadísimo porque están permitiendo la libertad religiosa a una serie de ciudadanos y de personas, indiscutiblemente, ¿sí? Porque estas constituciones comienzan a ser universales, a aplicar para todo aquel que se denomine como vecino o ciudadano de ese país o de ese territorio. Sea porque haya nacido ahí, sea porque haya llegado ahí como extranjero, o sea porque se haya casado con una persona de esa región. He ahí el enojo y el fastidio que tenía el Papa Pío IX, ¿sí?
Colombia fue uno de los primeros países en hacer un tratado con, le llaman la Santa Sede, ¿no? A través de un acuerdo llamado el Concordato, ¿sí? Eso ya es un poquito de historia, es muy interesante. Ahora, el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Es decir, permiten la libertad religiosa porque si no la permitiesen el catolicismo caería en desuso y no gustaría mucho, ¿sí? Así que lo van haciendo soterradamente. El arzobispo de San Luis dijo un día, la herejía y la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Es decir, era castigado, eran metidos en la cárcel y podían llegar a ser muertos todos aquellos que se encontrasen practicando, profesando o predicando una religión completamente distinta a la oficial, a la del Estado, la católica, la apostólica y la romana. ¿Sí? Vuelvo y repito, nosotros no tenemos conciencia. Si a nosotros nos hacen algo frente al Estado, podemos defendernos en este momento. Existe una constitución que nos permite a nosotros ejercer esa libertad de culto. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día registrada frente al Estado le diga a usted que usted no puede ejercer libertad de culto si no está asociado o registrado en un libro como miembro de iglesia activo, eso no es cierto porque la Constitución no lo dice. Así que si usted a un pastor le dijo que si usted no va a la iglesia y la iglesia no le da a usted un certificado de que usted es adventista, usted no tiene derecho a demostrarle a su empresa o al Estado que usted no trabaja un sábado, le están diciendo mentiras. Eso no es lo que dice la Constitución. Pero eso es lo que repiten los abogados y abogados adventistas, que no les gusta ayudar a ejercer la libertad de conciencia a todo aquel que no vaya y se reúna bajo el mismo techo. ¿Sí? Pero pronto nosotros vamos a conocer lo que es no poder ejercer libremente y sin ser perseguidos el culto. Pero la libertad de conciencia no se la puede quitar Satanás ni ningún estado a nadie, ¿sí? El derecho más grande que un ser humano pueda tener no es el derecho a la vida, es el derecho a la libertad. Porque a lo largo de los siglos hemos visto cómo una serie de grupos humanos que han decidido obedecer al Dios de los cielos prefieren morir antes que negar su fe. Es decir, que el don más preciado y hermoso que Dios le pudo dar al hombre se llama la libertad. Y después de la libertad sí viene la vida, pero la vida en Cristo, no una vida en desobediencia a la ley de Dios. Bien hemos visto y estamos viendo la comparación que hay entre las políticas de Estados Unidos como nación protestante en su fundamento, en su constitución, y las políticas que a lo largo de los siglos Roma ha arrastrado. Continúo. Todo cardenal o arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras. Me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o a sus sucesores y los perseguiré con todo mi poder. Son palabras muy claras. Es cierto, dice, que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra. Papi, dile que ven más tarde que estoy ocupado. Estamos ocupados, que pase más tarde, sí. Debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira
con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que la rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán a su pueblo. Es muy claro, ¿verdad? Está mostrando la diferencia que hay. Yo le dije que no, estoy ocupado. Yo que no más miraba. Vale, es que no tenemos internet, hermanos, y estamos conectados a unos pequeños datos. Llegaron a revisarlo, pero no quiero que van como a acabar la reunión. Mire, yo continúo acá. Entonces, es muy claro la distancia que existe entre las creencias protestantes originales y puras que fueron las consagradas por la Constitución de los Estados Unidos de América, ojo, no por los padres peregrinos. Recordemos que cuando Estados Unidos surge como nación, creo que llega no sé si es el Mayflower, el barco que llega con los padres peregrinos a las costas americanas, y ellos traen una idea muy particular en su mente. Llega una serie de personas a territorio americano con una serie de creencias particulares. Y hay un hombre al que persiguen por sus creencias, porque Estados Unidos se erige como una nación en la que para usted ocupar cargos públicos o puestos en el Estado, no debe ni siquiera revelar su fe y puede tener la libertad de creer o de profesar cualquier fe que usted tenga. Estas creencias se desarrollan y llegan a formar posteriormente la Constitución de Estados Unidos como hoy la conocemos. Sobre la década de 1770 fue puesta esta constitución, la primera constitución. Es una de las constituciones más antiguas del mundo y una de las que tiene cosas tan modernas y novedosas para ser publicada en esa época, ¿sí? Cuando la libertad de conciencia no era querida, porque recordemos que estamos saliendo de unos periodos monárquicos, hay una serie de reyes, hay una serie de nobles y de señores que por herencia tienen en su sangre el derecho a gobernar, ¿sí? Estados Unidos dice que el pueblo, la Constitución de Estados Unidos nos muestra, dice, el pueblo de los Estados Unidos como soberano, ¿sí? No reconoce solamente sino a Dios, porque no tiene ni reyes, ni papas, ni ningún tipo de dominio que lo sujete, que lo subyugue o que lo obligue a someterse. Es un pueblo que se determina, se autodetermina libre y soberano. Y a partir de esa constitución es que una serie de estados comienzan a mirar hacia el futuro, ¿sí? Así que Estados Unidos fue un modelo de nación, pero no solo Estados Unidos. Hay otro modelo de nación también que tenemos. Podemos encontrar en el capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa, donde nos vamos a dar cuenta que el otro modelo de constitución que se erige en Francia es el opuesto. Así que tenemos hacia el norte del mundo, ¿sí? La Constitución de Estados Unidos. Tenemos un poquito más hacia el sur en Europa, la Constitución francesa. Dos constituciones opuestas, ¿sí? Dos modelos para las siguientes repúblicas que van a surgir en América durante el siglo XIX. Repúblicas en donde ustedes y nosotros podemos gozar de una libertad un poco todavía. Ahora, continuando con esta comparativa entre Estados Unidos y las políticas romanas, dice, pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Yo quiero volver a leer y hacer énfasis en estas palabras. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder. Toda clase. Mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta. ¿Son palabras tranquilas? ¿Son palabras
de paz y de seguridad. ¿Y para qué se prepara? Bueno, para recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas las direcciones. Y es muy interesante. Gana terreno entre los ateos, dándoles la mejor educación jesuítica en sus universidades. Gana terreno también entre los creyentes, ¿sí? En un principio utilizó los sindicatos y lo va a volver a utilizar. Y bueno, gana terreno en todas las direcciones, en todas las ramas del Estado. Todos los jueces, magistrados, cada vez más en Estados Unidos están totalmente catolizados, ¿no? Catequizados, podríamos decir. El número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Recordemos, esto fue una guerra y una lucha. Uno de los primeros estados, después de que Estados Unidos se constituye como un país emergente, se llama Maryland, la tierra de María. Mary, por el nombre de María, y land de tierra, Maryland, es la tierra de María, ¿sí? Y poco a poco en Estados Unidos llegan a constituirse una serie de instituciones para la preserva o para conservar la idea del mundo católico, ¿sí? Nótese en Norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios, tan patrocinados por los protestantes. Nosotros sabemos que muchos de los doctores en teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han tenido incluso al Papa Benedicto XVI, llamado Joseph Ratzinger, como profesores de teología. Y nosotros muy bien sabemos, porque lo estudiamos en tema llamado Saliendo de las Tinieblas Medievales, hace unos sábados atrás, como Linda Roper en su libro Martín Lutero, Renegado y Profeta, dice que con gran asombro ella, sobre la década del año 2000, ve cómo a uno de sus compañeros de doctorado le echan de la universidad por levantarse y decir, criticar la infalibilidad papal, ¿sí? Así que nos damos cuenta, ¿sí?, que uno de estos pastores con doctorado, dirigido por Joseph Ratzinger, nunca, jamás criticó la infalibilidad papal, porque de haberlo hecho y de haber predicado la verdad, hubiera sido echado del seminario donde estudiaba. Y luego llega a dirigir la iglesia adventista, ¿sí? Ahora, teniendo eso muy claro, seguimos viendo cuáles son las pretensiones del gobierno romano, ¿sí? Piénsese en la extensión del ritualismo en Inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas. Estos hechos deberían inspirar ansiedad en todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del Evangelio. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Los hombres. Yo quiero hacer un reemplazo aquí, es válido y se me permite. Y voy a cambiar la palabra protestante por adventistas. Los adventistas se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los adventistas cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía.
Hay necesidad de despertar al pueblo adventista para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista del arte. El culto de la Iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas. Todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. Hace poco yo me veía un documental sobre la construcción de la Capilla Sistina y la manera en que la arquitectura de la ciudad romana, la ciudad del Vaticano, fue construida. Yo le expresaba a mi madre que era asombroso la manera en que estos ingenieros italianos y europeos construyeron la arquitectura de la ciudad. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a la Plaza de San Pedro, pero cuando no existían las bocinas y los sonidos, ¿sí? Tenía que haber una forma de hacer que la voz del pontífice o de quien se levantase en la Plaza de San Pedro llegase hasta la última persona que estaba en la fila al fondo de la plaza. La arquitectura de la ciudad está construida de manera que usted pueda hablar y elevar su voz y hasta el más pequeño pueda escuchar al fondo en la última fila. No fue construido al azar. La sierva del Señor nos dice que es brillante, que es ostentoso y que todo apela al amor de la belleza. Los mejores escultores y los talentos más grandes que la tierra ha conocido han estado al servicio de la Santa Sede, de la sede romana, del trono de Satanás en la tierra. La gente con los mejores talentos sigue al servicio de ellos. Familias y generaciones de generaciones de poder y de élite están y han estado al servicio de ellos. Nosotros quizá estamos en países donde este tipo de cosas no son acostumbradas. Quizá las iglesias son un poco miserables. Aquí por lo menos hablo del departamento de Lima, Iglesia Católica. No se les invierte tanto dinero como en otras partes. Yo sé que la hermana Ángela ha visto los templos grandes que hay en Medellín y el dinero que la gente adinerada dejaba a cambio de buscar la salvación de su alma y la construcción de una regionalidad, sí, de un nacionalismo no, sino de un regionalismo en Antioquia a partir del catolicismo, hace parte del proyecto de las élites. Decir que los antioqueños son católicos, son gente de bien, que sus mujeres son mujeres recatadas, sí, son señoras muy bien puestas. Siempre ha habido una manera en que el catolicismo llegue al pueblo. Si el pueblo es muy ilustrado y educado y tiene la cuna de la razón, se le da lo que se le da en Europa. Pero si el pueblo es indio, se le deja tener vírgenes indias, santos indios, y se mezcla su religión. Bueno, parece ser que tenemos un pequeño inconveniente en el Sí, internet. escucho. Vamos a confirmar. Hermanos, ¿ustedes me están escuchando a mí?
Sí, Sí se escucha. escucha, parece que él fue el que se le frizó el internet, parece. Sí, Sí, está bien. se conecta con internet. Está bien, hermanitos. Bueno, vamos a dar un espaciecito para que la señal vuelva. Mientras tanto, tenemos que decir, hermanos, que este capítulo del conflicto de los siglos, llamado así, ¿no? La libertad de conciencia amenazada, pues en estos últimos años ha cobrado mucha importancia porque ustedes saben que el objetivo que tiene Roma es imponer el domingo como día de reposo y ellos tienen que seguir hilando, ¿no? Una serie de actividades con el fin de poder llegar a concretar ese objetivo. Eso es lo que está escrito en la profecía. El Señor ha cumplido hasta aquí lo que ha pronosticado para el futuro, y lo que falta por cumplirse, pues obviamente lo va a cumplir. Hay muchas maneras, ¿no? Ya ustedes saben, hermanos, mm, ya en nuestras redes sociales, nomás, cuando nosotros publicamos temas que tienen que ver con contra la bestia, ya nos eliminan los temas, ya van acallando la voz reprensora. Bueno, gracias a Dios, ha regresado nuestro hermano Sebastián. Hermano Sebastián, adelante. Hermano Carlos, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Verdad? ¿Me escuchan correcto? Sí. Sí, sí, Sebas, sí, hermanito, Bueno, estamos gracias. ya. Gracias. Gracias. Entonces estábamos revisando, ¿sí? Cómo esta mezcla que se da entre lo que hace San Agustín con sus creencias traídas de Oriente, ¿no? Termina por hacer una mezcla de creencias que gustan a su época, ¿sí? Que gustan a su época, gustan a la gente de su tiempo. Recordemos que el catolicismo se adapta y que como es herencia del mundo, del Imperio Romano, del mundo antiguo, lo que hace es adoptar las religiones y mezclarlas a las suyas sin pelear con nadie, ¿sí? Siempre y cuando esas personas estén dispuestas a adoptar también las creencias romanas. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz que emiten la cruz, el verdadero cristianismo se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la decoración exterior que puede realzar su verdadero valor. No, es la hermosura y la santidad, perdón. O sea, un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de Dios. Entonces, nos demuestra una vez más que la religión católica y todas sus hijas dan mucha importancia a la ceremonia externa. Cuando Martín Lutero puso las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, surge un movimiento de contrarreforma, ¿sí? La reforma protestante y el movimiento de contrarreforma. Ese movimiento de contrarreforma se llama el movimiento del barroco. ¿Qué hacía el barroco? Llenaba las catedrales de adornos y de santos, decoraciones por montones, ¿sí? Y el barroco se da de manera diferente en cada uno de los países europeos y no al mismo tiempo, sino por periodos, ¿sí? Es decir, se ajusta según los gustos estéticos de los alemanes, pero el barroco es diferente en Italia, de los italianos, es diferente en Portugal, es diferente en España, es diferente en Inglaterra, es diferente en los países que conformaban la Europa, la reciente Europa, ya casi finalizando la Edad Media, ¿no? Europa renacentista, por así decirlo. Entonces viene el barroco, una forma tanto musical como en el arte como en las letras, recargada igualmente en las creencias religiosas, ¿sí? Recordemos, el barroco fue una manera en que el catolicismo intentó llamar la atención del pueblo en contra de la fe reformada. Recordemos que los reformadores eran personas sencillas, nobles, y que el culto que se hacía estaba muy alejado del culto católico
poco a poco se fue alejando, ¿no? De ahí que se nos presenta esta distancia, ¿no? Una religión noble, sencilla, con pureza de carácter y limpieza de manos, y otra religión basada en la ostentación, basada en la... Se acaba de caer un árbol y rompió unas cuerdas. El árbol se rompió. Se está cayendo un árbol aquí al lado de nosotros, hay unas cuerdas de alta tensión, no sé si puede ir la luz. Está feo eso. Entonces, hay una distancia clara entre la religión protestante y la religión católica con el movimiento creado por los jesuitas llamado el Barroco. De aquí la distancia que hay entre la verdadera religión y una religión basada en las únicas y las meras formas. Dice que la brillantez del estilo, lo bonito que puede hacer un cuadro, lo lindo que puede hacer una escultura. No estoy quitando el mérito a la obra del trabajo de la vida de una persona, sino que el trabajo de la vida de una persona respecto al arte o a lo estético no va a suplir jamás lo que Dios espera del ser humano, ¿sí? Que son pensamientos puros y elevados. Encuéntrase a menudo conceptos del arte y refinamiento del gusto en espíritus carnales y sensuales. Y también muchas de estas personas que diseñaron y que pintaron y que construyeron la Capilla Sixtina, la Plaza de San Pedro y todas estas otras iglesias que se erigieron a lo largo de Roma, eran personas desviadas, ¿sí? Abiertamente desviadas. Pero al ser talentosas se los permitían a cambio de dinero y a cambio de favores en la pintura, en la escultura, en lo arquitectónico. Y recuerden también que muchas de estas pinturas y estos frescos tuvieron que ser retocados porque al estar en una época llamada renacentista, lo que hacían estas personas era dibujar cosas obscenas y cosas inmundas, y posteriormente tenían que mandar a ponerle ropa a todas estas pinturas porque los pintaban desnudos, ¿sí? Así que sabemos que eran espíritus carnales y sensuales y no estaban guiados por el Espíritu de Dios, sino por la ganancia, el lucro y al hacerse un nombre. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su Salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer el corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder. Semejante religión es precisamente lo que las multitudes desean. El hecho de que la Iglesia asevere tener derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar. Y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. Recordemos que el confesionario, la confesión, fue creada también por los jesuitas como una herramienta de espiar al pueblo y saber exactamente qué era lo que estaba pasando más allá, poder, poder desarticular a un pueblo, a una nación a través del confesionario, ¿sí? Las personas iban allá y confesaban sus pecados, contaban todo lo que hacían y a cambio se les decía que se les perdonaban sus pecados, ¿verdad? Pero esto surge es por el interés de conocer los secretos de una nación, ¿sí? Imagínense ustedes el poder que tiene un sacerdote que confiesa al rey, a sus súbditos y a todos los estamentos de la sociedad. Tiene el conocimiento, ¿verdad? De qué está pasando, de los enredos, de los pecados, y puede llegar a chantajear y también tener el poder de decirle qué hacer para resarcir o reparar su daño o su pecado. Es muy interesante y también es uno de los engaños más grandes, ¿cierto?
Bueno, aquí nos dice que naturalmente quien se arrolla frente a un hombre, ¿cierto? Quien no reconoce que es Dios el que le perdona los pecados sin un hombre, es mucho más fácil el corazón carnal estar dispuesto a doblegarse a un yugo físico que a un yugo de Cristo, ¿sí? Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, recargándola con exacciones y tradiciones que hacían difícil y pesado cumplir con ella. Así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz. Es decir, que otra de las características de la iglesia romana es reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo al par que niegan con sus vidas a aquel a quien ese símbolo representa. Dice, los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Iglesias, altares y vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y se la exalta exteriormente. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz, por todas partes se la honra y se la exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas con un dedo suyo. Almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, mientras que muchos de los dignatarios de la Iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. Quiero que hagamos énfasis en que los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Es decir, podríamos traducir, transcribir o arriesgarnos, porque se nos permite, decir que la cruz es un símbolo evidente de el papismo. La cruz a lo largo de los siglos no ha sido un símbolo ni de los primeros cristianos, como la iglesia primitiva, es decir, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que se apartó del Sanedrín, la iglesia que se hacía en las casas de los hermanos, la iglesia en la que Pablo predicó, la iglesia en la que los apóstoles predicaron, la iglesia en la que predicaba Timoteo, ¿sí? Esa iglesia que Pablo tuvo durante 3 años en su casa, a puertas de la casa de César, a puertas de la casa del hombre más poderoso de la nación, protegido por la guardia romana que custodiaba a Pablo y que durante 3 años nadie lo golpeó ni lo lastimó porque había un centurión romano siempre parado que tenía que defender a Pablo con su vida, y Pablo predicaba a esa iglesia primitiva me refiero. Porque cuando revisamos la historia y miramos que la iglesia primitiva no se hace esa distancia de categorías de iglesia, sino de cristianos a la manera del nacimiento del hombre de pecado, ¿sí? Entonces, la cruz nunca fue, nunca es y nunca será un distintivo del cristianismo en su estado primigenio, en su estado puro, en la naturaleza de la pureza del cristianismo bíblico y de los primeros siglos. Así que mi hermano Carlos, en unos estudios acerca del jardín de Lutero, ¿sí?, nos cuenta cómo quisieron poner fin a la reforma protestante a través de la unión, ¿cierto? A través de sembrar en últimas un árbol de cada iglesia que se había separado de la madre, pues se sembrase un árbol en honor al retorno por el llamado que se hizo del jubileo de la misericordia.
Entonces, como se hace un llamado a regresar todas las denominaciones, gran parte, faltan muy pocas, todavía faltan, pero muy pocas, denominaciones que se vengan a inscribir al Luthergarten, el jardincito de Lutero. Harto hubiese querido Lutero hacer esto, ¿no? Este hombre que no tuvo miedo de denunciar el pecado y de llamarlo por su nombre. Un simple monje, muy pequeñito, al que todavía no quieren y al que no les gusta lo que hizo. Todavía duele el cisma que generó la predicación de la palabra, porque pensaron que cuando Lutero terminase su vida, o cuando Calvino, o cuando Hus, o cuando Latimer, o cuando Cradley, o cuando Knox, o cuando cada uno de los reformadores acabase con su vida, iba a acabar su obra, y no fue así, porque siempre hubo un hombre que la continuó. Fuese de alta alcurnia, o fuese campesino, tuviese o no tuviese recursos económicos, el poder del evangelio siempre es el mismo en manos de los hombres que son leales y fieles a Dios hasta la muerte. Así que en este jardín de Lutero encontramos el siguiente monumento, llamado la Cruz del Cielo. No voy a leer lo que está ahí, pero quiero que recordemos, los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, altares y vestiduras. Así que los papistas colocan la cruz también sobre sus proyectos, sobre sus pertenencias. Lo que le pertenece a Roma tiene el sello y el símbolo de la cruz. La profeta nos dice, los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Yo digo, sobre todo lo que hacen. Sobre sus pertenencias, la cruz es el sello de su identidad. No solamente sobre cada uno de los templos adventistas hay una cruz. Así no esté la cruz marcada, podemos encontrar que hay una cruz en el símbolo, y es una cruz invertida del satanismo, en el símbolo del logo de la iglesia adventista. Pero bueno, esta es una iglesia adventista en Cuba, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, es América Latina, no sé, pero ¿qué tal si nos vamos a otro continente? Ucrania. Esta es una iglesia adventista en Ucrania. Yo le dije a mamá esta mañana, le mostré esta imagen, y le dije, mamá, mira la iglesia católica de Ucrania, ¿cómo le parece? Mi mamá me dijo, igual que las mismas. Y le dije yo, mamá, no es católica, es adventista. Y me dijo, ¿en serio? Y yo, sí, es una iglesia adventista. La iglesia adventista de Ucrania. Pero bueno, alguien dirá quizá, eso es por allá, eso es en Cuba, eso no pasa aquí en Colombia. Bueno, aquí tenemos otra iglesia adventista en Colombia, ¿verdad? No solamente el símbolo de la cruz, también tenemos una serie de adornos, ¿no? De arquitectura, ¿no? De estructura arquitectónica muy bonita, que busca reproducir estos principios, ¿sí? Que el papismo ha querido elevar siempre, ¿no? La belleza arquitectónica, la belleza de las estructuras, que en últimas el Señor no es lo que busca, no es lo que espera el Señor. Bueno, así que podemos ver que como cuando uno es dueño de algo, le pone su marca y su sello, los papistas también marcan y sellan aquello que les pertenece. Y sobre la iglesia adventista del séptimo día corporativa está la marca de Roma. La iglesia adventista del séptimo día le pertenece a la sede romana, le pertenece a la sede del Vaticano. Le pertenece porque se le han entregado las llaves. Le pertenece porque lo que se enseña en ella corresponde con las creencias católicas. Aquí una vez vino un pastor de apellido Fagua, y en esta mesa donde yo les predico en presencia de la hermana Dalila, de mi madre y mía, el pastor Fagua decía que no podíamos tener certeza acerca de cuál era la divinidad de Cristo.
que en la iglesia adventista habían diferentes corrientes y que eso enriquecía el debate. Habló como un académico, no como una persona que tiene la fe fundamentada en el verdadero adventismo. Había sido educado en creencias romanas que niegan la verdadera naturaleza de Jesús. Yo recuerdo haber grabado la conversación completa con él que dura hora y media aquí en esta mesa. En esa época nosotros apenas recién salíamos de la corporación y nunca nadie antes nos había enseñado, nos había mostrado cuáles eran las creencias de los pioneros acerca del verdadero, de la verdadera naturaleza de Cristo. Si el pastor Fagua volviese y se sentase aquí en la mesa con nosotros, con todo el amor del mundo le diríamos qué es lo que dice el espíritu de profecía y qué es lo que hemos estado estudiando basados en la verdadera fe del Evangelio basada en la Biblia. Cuando muchos protestantes pasaron por la puerta de esta casa y me decían a mí que el fin de la ley es Cristo y me decían que por lo tanto la ley tuvo que ser abolida porque hubo un cambio y me sacaban Hebreos 7, nunca pude refutarles porque nunca fui enseñado en esa época, cuando íbamos a la iglesia, en la verdadera fe del adventismo. Pero gloria a Dios que ahora nuestra condición es diferente, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios porque sé que mi madre también cuando vuelva a recibir acá una señora llamada Mercedes, le va a poder Amén. decir con mucho más fundamento en la palabra de Dios lo que se ha estudiado. Y vuelvo y digo, es nuestro deber predicar, es nuestro deber contarle a las personas, despertarles, porque como leímos ahorita, debemos despertar, pero para poder despertar a otros tenemos primero que nosotros sentir ansiedad por los avances avances del catolicismo y del protestantismo apóstata. Antes no. Hace poco miraba yo con mi padre y mi madre y le mostraba a Laura el ministerio de la mujer de la iglesia adventista tiene un eslogan, no sé si lo han visto, es un eslogan de demonios, es una cosa que no tiene explicación. Si uno no logra entender eso claramente, no, está muy ciego, la verdad. Así que bueno, sabemos que la corporación adventista le pertenece a ellos porque la cruz está puesta sobre sus iglesias, altares, sobre su vestimenta, sobre su literatura. Y cuando hablamos de la cruz, no nos referimos única y exclusivamente al símbolo de la cruz, sino a todo lo que tuvo que pasar antes para que ese símbolo de la cruz estuviese puesto ahí. Y es sobre el peso de la doctrina católica romana y apostólica. Vuelvo y les cuento, si alguien lo ha escuchado, yo estudié con un muchacho que ahora es cura y un día me preguntó qué yo creía, así que le dije que era adventista. Y me dijo, no, qué alegría, hermano, saber que usted es adventista. Yo me preocupé, pensé que era de otra denominación, pero cuando usted quiera, yo lo puedo, no, cuando usted quiera, yo lo puedo confesar a usted, me dijo. Y yo nunca he ido a confesión, le dije en una conversación muy amable, amena. Me dijo, no, tranquilo, porque es que el bautismo adventista es tan válido como el católico. Son los dos únicos bautismos, me dijo, que son válidos. Y yo le dije, pero yo no me bauticé de niño. Dijo, no importa, el bautismo adventista tiene la misma fórmula que el bautismo católico porque está hecho en la Trinidad, en el nombre de la Trinidad del Padre y del Espíritu Santo. Y dijo que solo habían dos tipos de bautismos y mencionó la fórmula que se utiliza. Y me dijo que la iglesia adventista era la más abierta, era la que mejores diálogos tenía con Roma. Y pues lo noté muy alegre de ver que yo le dijera que fuera adventista. La conversación duró mucho más tiempo, hablamos sobre muchas cosas más basadas en la Biblia. Naturalmente es bien particular conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Este muchacho recién acaba de salir del seminario y estudió en uno de los seminarios más eminentes en Europa, ¿sí? Tenía la doctrina de la Iglesia fresca en su cabeza y
Por eso les digo que la iglesia no cambia, sigue siendo la misma. La misma, la doctrina católica no ha cambiado, pero si ustedes revisan la doctrina adventista, no sigue siendo la misma. Esa sí cambió, y ha cambiado porque la organización cambió, porque hay un nuevo tipo de organización, hay un nuevo tipo de pastores, hay un nuevo tipo de creencias que han sido introducidas y la gente no lo sabe. La gente en las iglesias no lo sabe. Hace poco le decía yo a una persona que nos vendió un filtro aquí de agua para la casa, que adventistas, ¿sí? Le contaba yo lo que pasaba en la iglesia adventista y me decía, no, eso es por allá, eso aquí no pasa, ¿usted de qué me está hablando? Y luego vino acá, mamá le habló también un tiempo, pero lo que nos damos cuenta es que no conocen la realidad del mundo y están parados sobre un mensaje que no es verdad presente. Cuando se predicó que Cristo había muerto por ti, ese era el mensaje de la verdad presente de la primera iglesia, ¿no? Del primer momento en el que existieron los cristianos sobre la faz de la tierra como seguidores de Cristo. Y es que había un Dios que vino y murió por nosotros, pero eso no es verdad presente, pero es el mensaje que se predica actualmente. Bueno, después de la cruz tenemos el culto de imágenes, reliquias, invocación de los santos, la exaltación del Papa, ¿no? Como artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. ¿Sí? Los sofismas, dice, debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios. Este es el centro del libro de Hebreos, ¿no? De lo que venimos estudiando. ¿Para qué obedecer la ley de Dios si es imposible dejar de pecar? Aceptar falsas ideas acerca de Dios y de su naturaleza, ¿sí? De suerte también que le miran con temor y odio más bien que con amor. Atribuye al Creador la crueldad inherente de su propio carácter y la incorpora en sistemas religiosos y le da expresión en diversas formas de culto. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como de sus agentes para hacer la guerra a Dios. Debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios, las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino y perpetraronse horrendas crueldades bajo las diversas formas de idolatría. Hubo muchas naciones en la Edad Antigua que cuando iban a construir murallas, cuando iban a construir ciudades, enterraban a mucha gente que sacrificaban. En el más pequeño de los casos, los hallazgos arqueológicos han demostrado que cuando una casa iba a ser construida por una pareja, esta pareja primero tenía un hijo y lo sacrificaban y lo enterraban sobre los cimientos de la casa. También sabemos que los pueblos precolombinos enterraban cosas y luego construían sobre esto. Nunca he entendido cuál es el objeto de enterrar una Biblia, objetos en urnas de cristal, de madera, de oro, de lo que sea que esté construida, para erigir sobre esto una iglesia cuando es una práctica pagana y fue condenada en el Antiguo Testamento, y el Señor dijo que no quería que ninguna de esas cosas fuesen practicadas por su pueblo. He ahí que hay conceptos erróneos de los atributos de Dios, y esos conceptos erróneos de los atributos de Dios hacen que la iglesia adventista del séptimo día y muchas iglesias protestantes estén enterrando Biblias, libros y cosas como reliquias, como si eso tuviese el poder de bendecir o de sostener el fundamento de una casa que se erige en nombre de Dios, de un Dios que no tiene el carácter del Dios que vino y murió por nosotros. ¿Quién sabe qué Dios sea ese? Porque no es el Dios que está en el santuario celestial. Es más, muchos ni tienen santuario. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, nuevamente vuelve y juega, carácter de Dios, como lo presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes.
Si deseamos comprender la resuelta crueldad de Satanás, manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad y por toda su extensión, no tenemos más que echar que una mirada en la historia del romanismo. ¿A qué se refiere ella con esto? Cuando dice, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, se refiere a un mundo que realmente jamás oyó hablar de Dios, como el mundo occidental. Si nos vamos al África, si nos vamos al Asia y si nos vamos a América y Oceanía, nos damos cuenta que en estos 4 continentes nunca existió la Edad Media. La Edad Media es un periodo única y exclusivamente de Europa occidental. Es decir, donde estuvo el catolicismo romano reinante y campante durante 1200 años. Recuerden eso, la Edad Media solo puede aplicarse a Europa occidental, lo que fue el antiguo Imperio Romano de Occidente, no de Oriente, que se cae al finalizar la Edad Media, de Constantinopla, ¿no? El Imperio Romano que tuvo su sede en Italia, en la Ciudad del Vaticano. Donde está hoy, es correcto, donde está hoy. Recuerden que ese Imperio Romano cae por las invasiones de los bárbaros. Y estas invasiones de estos bárbaros lo que hacen es que benefician las creencias religiosas de los romanos, de los romanos, ¿sí? Son supersticiosos y permiten la entrada de personas que no tienen una formación como los senadores, sino tienen formación militar como Justiniano, como Dominiano, como Constantino, ¿les suena? Y al ser emperadores soldados, es decir, soldados quiere decir que son hombres del bajo pueblo, que con su espada, con la muerte, con la guerra y con las manos y las botas untadas de sangre, llegan a imponer la cruz. Y Constantino sueña y se le dice, con esta cruz vencerás. Ahí comienza la historia de la caída del Imperio Romano de Occidente. Lo que hoy es la Comunidad Económica Europea es el mismo Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Exactamente el mismo mapa. Aunque a los historiadores no les gusta reconocerlo y como que, como con fastidio tengan que reconocerlo, es el mismo mapa. Así que la Edad Media solamente estuvo en Europa, el único continente. Mientras en Europa estaban súper atrasados, aquí en América tenían civilizaciones basadas sobre otro tipo de engaños, el culto al sol. En el Asia, lo mismo. Pero recuerden, esas atrocidades se dieron en el corazón mismo de la cristiandad. Por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y hacer al hombre miserable. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la iglesia, nos daremos cuenta del motivo de su antipatía por la Biblia. La manera en que los masones ingleses querían que el pueblo de Inglaterra dejase a un lado la Biblia que le dejaron los reformadores, se referían a la Biblia como esta serpiente ponzoñosa que no les permitía llevar a cabo sus planes. Hay cartas, mucha correspondencia que trazaron entre ellos, de la manera en que le iban a quitar al pueblo inglés la Biblia que ellos conocían, pero no se la quitaron quemándolo, no. Comenzaron a colocarle pequeñas ediciones y notas correctivas a pie de página. Cada vez que pasa una Biblia y llegamos a otra edición, sea la Reina Valera del 64, del 909, del 60, del 90, del 2000, del 2010, edición corregida, edición revisada, edición verificada, edición como tenga que llamarse, cada vez hay más notas de pie de página y más correcciones, más asteriscos que dicen aquí equivale a sábado, que quitan versículos porque simplemente se repiten y el editor considera que no debe colocarse nuevamente. Por eso la antipatía contra la Biblia. Qué raro que antes quemasen Biblias y ahora no. Bueno, pues la Biblia que ahora se compra y se vende no es la Biblia que nosotros, que perdón, que no es la Biblia que
Lutero tradujo, ni que los demás reformadores, cada uno de ellos tradujese a su propio idioma. Ahora, siempre que sea leída la Biblia, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista y se echarán de ver que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón contrito y un espíritu noble y obediente. Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios sobre pretexto de prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y de simpatía. Nosotros vimos la historia comparada de Lutero y la historia comparada de Zwinglio, ¿verdad? En la que leemos que dice que Lutero se hubiese perdido para el cielo si no se hubiera la misericordia de Dios complacido en sacarle del monasterio al cual él mismo se había metido en oposición abierta a los deseos de su padre para su vida. Diferente fue la vida de Zwinglio porque Zwinglio decidió obedecer a su padre. La dieta de los monasterios, la comida central de los monasterios era la carne, ¿sí? Los monjes eran gordos y cebados, muy bien alimentados, mientras que el resto del pueblo eran, entre comillas, bien alimentados, mientras que el resto del pueblo moría de hambre y pasaba pestes y dificultades. La costumbre ahora de llamar a la Edad Media, dicho sea de paso, se llama Edad Media porque esta es la Edad Antigua y la Edad Moderna, y los historiadores dijeron, ¿qué nombre le ponemos a esta edad que no tenemos cómo clasificarla? ¿Qué nombre le ponemos? Edad Media. Una Edad Media. Una Edad Media entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. No les gusta ahora llamarla media o medioevo porque o medieval porque es un adjetivo calificativo despectivo. Y ahora están tratando de mostrar desde las universidades de los jesuitas que en la Edad Media sí hubo progresos y avance tecnológico y que la creencia de que no avanzó la ciencia y el arte es una mentira. Bueno, nosotros sabemos que la ciencia y que el arte no avanzó y sabemos que existieron muchos retrocesos, ¿sí? De ahí que para nosotros, los cristianos, la Edad Media sí sea un periodo de oscuridad, de tinieblas, espirituales, naturalmente. El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador. ¿Se vio jamás a Cristo condenar a hombres a la cárcel o al tormento porque se negaron a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaban? Cuando fue menospreciado por los habitantes de un pueblo samaritano, el apóstol Juan se llenó de indignación y dijo, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesús miró a su discípulo con compasión y le reprendió por su aspereza, diciendo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Cuán diferente el del pretendido vicario es el Espíritu manifestado por Cristo. Ciudades enteras fueron raídas y sitiadas por los ejércitos de las cruzadas. En su anhelo por poder y riqueza, millones de seres humanos fueron raídos de la tierra por la ambición del sumo pontífice de la sede romana. Son muchos, largos y enrevesados los capítulos que tiene la historia de esta tierra en relación con el obrar del cuerno pequeño. Tan largos, tan enrevesados, tan turbios, que los historiadores más radicales llaman a la Iglesia Católica la enemiga de la historia. Sobre las bóvedas que están debajo de la Plaza de San Pedro y en las bibliotecas, en los grandes estantes, archivos vaticanos, reposan miles y millones de expedientes de la Inquisición, de tratos, de negocios comerciales,
de cartas, de notificaciones y en general de documentos que demuestran lo que todos nosotros ya sabemos, que este es un poder que obra no en su fuerza, sino al que se le ha sido dado aliento de parte del dragón. Las veces que los historiadores italianos han querido pedirle a la Iglesia Católica, a la sede Vaticano, al Estado Vaticano soberano de 44 hectáreas, que les permita acceder a los documentos para estudiar la historia, siempre les ha sido negado. Pero yo sé que no será por siempre y que la misericordia de Dios sacará a la luz absolutamente todo antes de que este mundo llegue a su fin. Muy tarde, cuando la gente ya no tenga alternativas, se darán cuenta de qué era lo que reposaba en esos archivos de la Ciudad del Vaticano. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están tan ahora dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en los tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado que los adventistas están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en los tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El papado es precisamente lo que declaró que sería la profecía, la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? Nosotros no debemos votar por líderes políticos, por más que griten en los cuatro vientos que el que está sentado en el trono de Roma es el representante de Satanás en la tierra. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones aunque supo dominar sobre reyes y príncipes. Hace unos cuantos meses, cuando ese señor hacía campaña presidencial, se le llenaba la boca diciendo que Francisco era un hipócrita y lo llamaba el representante de Satanás en la tierra y le llamaba la bestia. Todos sabemos que es una estrategia. No sé cuántos adventistas hayan votado por ese señor en la República de la Argentina. Y aquí una vez más vemos la cara de satisfacción de ambas partes. Uno, por reconciliarse y tener la bendición para poder gobernar. Mi aliada para gobernar en Colombia es la Iglesia Católica, es la que me sostiene en el gobierno. Son noticias, lo dijo en una entrevista a alguien. Sigue gobernando sobre reyes y sobre príncipes. Tiene mucho poder. No sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes.
se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día, debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Muchos, aún entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y de libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculizan la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra, pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concebida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que pervierten o la rechazan. Un estudio hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir, pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas, de las que quieren buscar a Dios pero sin buscarlo. Es adecuado a aquellos seres humanos que abarcan casi a todo el mundo, los que quieren salvarse en sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Ha quedado demostrado, probado, cuánto favorecieron al éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales, pero también va a quedar demostrado cómo una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. Todos los estudios acerca de la biodiversidad, de la flora, de la fauna, todos los estudios acerca de la importancia del cuidado del planeta, acerca de la relación de los ecosistemas, y todos los estudios acerca de los movimientos de las nubes, del aire, de los ciclos, de la relación del ser humano y su entorno, todas estas luces van a ser favorables a la presentación del domingo como un día de descanso sabático, establecido y estatizado. Todos los avances intelectuales van a servir de fundamento teórico y metodológico para justificar la observancia del domingo como un día obligatorio a nivel mundial. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición, y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas
de los papistas. Y lo que da más significado a esa tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechace sus dogmas, considera el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. El resto del capítulo nos va a contar históricamente, a través de la historia, cómo aquellos labradores ignorantes creían o consideraban que las fábulas inventadas por prelados acerca de que un hombre afilando una herramienta de trabajo se le quedó incrustado en la mano un hierro por muchos años, como una señora que fue a amasar pan, de la harina le salió sangre, y bueno, el capítulo continúa. El objetivo de este capítulo principal es demostrar cómo el poder romano se quiere erigir nuevamente, se está erigiendo y se va a erigir del todo a través de la imposición obligatoria del domingo, el primer día de la semana, como día de descanso obligatorio sabático, minando la libertad de conciencia. Ese es el objetivo principal del capítulo. Y demostrar que esto es posible gracias a las concesiones que los protestantes han hecho a lo largo de los últimos 2 siglos al catolicismo. Pero ahora, bueno, sí, en abierta amistad, es decir, ahora nos damos cuenta que ya no son pequeñas concesiones, sino grandes abrazos, largas ceremonias y estrechas amistades. Nosotros sabemos que la lucha que se viene y lo que se avecina no es fácil. No por ello tenemos que desfallecer. Tenemos que hacer que nuestra religión sea una religión sencilla. Tenemos que oponernos. Eso suena muy complejo, la verdad. Oponernos a un sistema y a un mundo y a un gobierno, no de manera soterrada. Dice abierta oposición. No nos basta con creer y profesar, sino con oponernos. ¿Y de qué manera uno se opone a algo? Tenemos una palabra que se llama denuncia. Y en el Antiguo Testamento tenemos una expresión a un profeta que le dice, Señor, clama a voz en cuello y denuncia a la casa de Israel su pecado. También se les dice que clamen y denuncien, pero que esa casa de Israel tendrá un corazón duro y que se van a tapar los oídos para no escuchar y se van a tapar los ojos para no ver. Estamos realmente a las puertas de un mundo que no conocemos. Estamos realmente a las puertas de un mundo que nunca ha existido.
Ojo, no vamos de regreso a la Edad Media. Vamos a pasos agigantados hacia el fin del mundo de pecado. Y no es nuestro deber poner nuestra mirada en las tribulaciones o situaciones de angustia y necesidad por las que vamos a pasar, sino en el Hijo de Dios, en su carácter y saber que debemos decir como Pablo pudo llegar a decir más, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Debemos experimentar esa tranquilidad, esa paz que aquellos alemanes que viajaban rumbo a Estados Unidos en una tormenta es descrita en el capítulo siglo, no me acuerdo el capítulo, que mientras todos gritaban y se aferraban a la cubierta del barco y hacían escándalo, estos hombres, mujeres y niños estaban tranquilos, sentados, en total y completa compostura en medio de la angustia del montón de marineros. Y cuando se les preguntaba por qué estaban tranquilos, respondían que no tenían nada que perder, pero que tenían un cielo que ganar. Es nuestro deber comenzar a hacer el trabajo, la tarea que aún hemos postergado y que tenemos pendiente. Si la tarea es quitar de nuestra mesa alimentos, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos años llevamos nosotros conociendo la reforma pro salud? Pero si la tarea es quitar de nuestra palabra, de nuestra boca palabras, ¿cuántos años llevamos nosotros conociendo el deber de la temperancia? Pero si nuestro deber es alejarnos del sitio de pecado, si nuestro deber es dejar a padre y madre, o cualquiera que fuese nuestro deber, debemos hacerlo pronto. No queda mucho tiempo. Mis amados hermanos, hemos llegado al final del tema de hoy. Recordemos que tenía por título La libertad de conciencia amenazada. No necesitamos otro papa en el Congreso de los Estados Unidos. Dudo mucho, no tiene nada que ir a hacer nuevamente por allá. Sea que fuese o sea que no fuese, debemos estar atentos a las señales que nos muestran que el acontecimiento más cercano es la ley dominical. Predicar que Jesús viene pronto es nuestro deber, pero la verdad presente y más urgente tiene que ver con la ley dominical y posteriormente con los siguientes acontecimientos que el Señor le mostró al pueblo adventista en un mapa claro y definido que debía recorrer. La luz y las tinieblas no pueden convivir juntas. Sin nosotros conociendo la verdad clara y pura, somos tolerados en medio de personas que no profesan lo mismo que nosotros profesamos. Sin lugar a dudas, la falla no es de ellos, sino de nosotros, porque no seremos bienvenidos donde nosotros prediquemos la verdad que es presente a nuestro tiempo. Algo falla, algo pasa si todos nos quieren. Algo sucede con nuestro carácter si todas las personas nos estiman. Eso no quiere decir que seamos personas problemáticas, pero quiere decir que donde predicásemos la verdad pura como está en la palabra de Dios, nuestra situación cambiará, no en un año, no en una semana, no en un mes, sino de un día a otro, de la noche a la mañana. En el mismo instante en que nuestra boca se abra para predicar, sabremos que dependemos única y exclusivamente de Dios. Es nuestro deber no seguir líderes, pastores, políticos o gobiernos. Y de ahí que sea muy difícil clasificar a los hijos de Dios en alguna organización en la que puedan llamar o controlar fácilmente. De ahí que se le llame secta, como un término despectivo. Pero es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres.
Siendo así, mis amados hermanos, vamos a elevar una oración al cielo para finalizar nuestro estudio de esta mañana. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia tú anhelas y deseas que tus hijos seamos libres. Tú anhelas y deseas que tus hijos sean personas que tengan libertad de conciencia para decidir elegirte a ti por encima de bienes terrenales, por encima de casas, de trabajos. Martín Lutero escribía en su obra musical, en su escrito llamado Castillo fuerte nuestro Dios, decía que Satán arrecia con furor y que se va a llevar a los hijos, a los bienes y a la mujer. A la iglesia adventista no le gustó esa expresión y consideró, entre comillas, corregirla, mutilar el evangelio. Y en la nueva versión del himnario corrupto que presentó, no aparece tal cual como estaba escrito por Lutero. Y además de cruces, también puso otra impronta, el lenguaje oficial que siempre ha sido usado por el Imperio Romano, el latín. Gracias, Señor, porque tú anhelas y tú deseas que podamos elegir en la completa libertad. Gracias porque tú deseas, como hijos tuyos, seamos libres del pecado. Pecado que está en nuestras vidas por una falsa concepción de la persona de Cristo, nuestro Hijo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Tú anhelas que todas estas doctrinas que se han mezclado en nuestra vida a lo largo de los siglos puedan ser derrumbadas y derribadas. Que los gigantes que hemos atesorado y que han dado sentido teórico y metodológico a nuestro mundo, es decir, que nos han dado la razón del por qué hacer las cosas y del cómo se deben hacer, puedan ser derribadas y que mediante la obediencia a tu palabra y el recorrido de lo que tú nos has enviado a hacer, puedan caer, eterno Padre, a la voz de las trompetas que tú has dejado para despertar a tu pueblo. Puedan caer como cayeron los muros de Jericó. Puedan caer, eterno Padre, como cuando David hirió a Goliat. Puedan caer, eterno Padre, como caían todos los ejércitos que se levantaban para perseguir al pueblo de Dios. Y puedan caer, eterno Padre, como caerá al final el pecado, al final de este mundo. Queremos que nuestra vida sea santificada, sea purificada mediante la obediencia a tu palabra. Y no queremos bajo ninguna circunstancia volver atrás, Señor. Pero clamamos a ti para que ayudes nuestra poca fe. Señor, no queremos ser traidores de tu causa, no queremos ser personas que abandonan, eterno Padre, ni tampoco delatores. Clamamos a ti, eterno Dios, en la obediencia que nos es requerida y clamamos para que nunca, eterno Padre, nuestro corazón mire a izquierda o a derecha, sino simplemente al escrito está y a lo que el testimonio demuestra. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra en este día santo y permite que en el transcurso de las horas que todavía restan podamos, Señor Jesús, ser llevados a contemplar la hermosura de la santidad y en obediencia estricta y sometimiento a tu voluntad y a tu ley, podamos reconocer que tú eres santo, justo y bueno y que tú anhelas y deseas que estemos preparados para afrontar la crisis final. No será con ejército, no será con nuestras fuerzas, no será en batalla física, sino que la guerra será y se ha de librar y se ha de vencer, eterno Padre, por tu Santo Espíritu instalándose en nuestro lóbulo frontal, en nuestra mente y en nuestro corazón deben ser escritas con el dedo de tu mano. En nuestras neuronas deben ser escritos, Señor Jesús, los 10 mandamientos para poder obrar conforme a la ley de la libertad. En el nombre de Jesús lo entregamos todo. Amén. Amén. Amén.